Hola, hoy voy a exponer una situación práctica, personal, y tiene que ver con algo que se llama la desidentificación con el concepto del yo. Aquellas personas que ya llevamos un cierto recorrido dentro del crecimiento personal, sabemos que, digamos que hay como dos etapas, ¿no? Hay una primera etapa que es más cognitiva, donde se aprende a reconocer los pensamientos, los sentimientos, las emociones, y se adquiere como una especie de perspectiva de desdoblamiento del yo. Es como vernos a nosotros mismos actuar, por eso de aquí lo de la palabra autoconocimiento. Para autoconocerse hay que adquirir una especie de segundo punto de vista de uno mismo desde una posición externa a uno. Pero normalmente este proceso nos lleva a una situación en la que digamos que hay como una especie de salto exponencial. Digamos que toda la parte del crecimiento personal que tiene que ver con la parte más cognitiva pasa a un punto en el que tiene algo más que ver con lo metafísico y lo espiritual. Espiritual no quiere decir religioso, todo y que sí que tienen una cierta ligadura la una cosa con la otra, pero digamos que de alguna manera, aunque esto hay que cogerlo con pinzas, esto que voy a decir, de alguna manera la religión y la espiritualidad se pueden llegar a parecer como la pornografía y la sexualidad. Aparentemente pueden ser similares en la forma, pero en el fondo muy diferentes. Dos personas que se aman profundamente y tienen sexualidad, desde una visión externa podría ser prácticamente indiferenciable de dos personas que no se conocen de nada y están grabando una película pornográfica. Pero si pudiésemos ver las emociones, si pudiésemos ver lo que dentro del mundo de la esoteria se llama el aura de las personas, veríamos que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, digamos que la parte espiritual y metafísica, aunque tiene una connotación de trascendencia del concepto del yo, digamos que lo voy a dejar un poco como apartado de la parte religiosa, aunque como digo sí que tienen una cierta ligadura la una cosa con la otra. Cuando llegamos a este punto, el punto en el cual se llega a la parte más trascendental del crecimiento personal, hay un concepto que es el concepto del yo-ego, que es, digamos, la piedra del ángulo. Aquí es donde realmente empieza el trabajo, cuando una persona empieza a tener que aprender a desvincularse, a observar cómo funciona su yo-ego. Aunque realmente esto es exactamente lo mismo que estamos haciendo en la parte más cognitiva del crecimiento personal. De hecho, el crecimiento personal es uno solo. Lo que pasa es que yo he puesto como una especie de frontera, que es una frontera como la de los países, que realmente no existe. Si sobrevolamos con un avión un territorio, veremos que las fronteras no existen. Es una frontera imaginaria, para poder comprender, digamos, una serie de escalones, de estratos a la hora de emprender el crecimiento personal. Como digo, este concepto del yo-ego es, digamos, aquello de lo que tenemos que aprender a desidentificarnos y aquello que debemos aprender a observar. El yo-ego es un concepto que ahora sería demasiado largo de explicar, pero que sí que en el ejemplo que yo voy a poner va a quedar de una manera, yo creo, bastante evidenciable. Mi trabajo es mecánico de automoción. Desde que era un niño, yo siempre he trabajado en talleres y desde hace más de 35 años es el oficio, es el trabajo a través del cual me gano el salario. Desde hace un tiempo para acá, desde hace unos años, me dedico paralelamente al crecimiento personal y como he visto que me realiza más, me gusta más, se me da mejor, es algo con lo que yo fluyo de manera natural, pues he decidido que quiero dejar un oficio por el otro. Pero no porque uno sea, sino simplemente porque me llama más. Entonces, yo trabajo en un taller como oficial, es un servicio oficial, es un concesionario bastante grande, somos bastantes mecánicos y yo digamos que tengo una categoría profesional, pero por una serie de circunstancias, una de ellas que es público y notorio, o sea, lo he dejado de manera evidente y lo he transmitido a mis superiores, que deseo dejar el trabajo de la mecánica para dedicarme al otro, eso sumado a una serie de problemas físicos que tuve en el pasado, en fin, una serie de circunstancias me han llevado a una situación en la que pese a ser un operario con un reconocimiento laboral, con una categoría profesional concreta, me encontraba que estaba empezando a hacer trabajos que prácticamente eran de aprendiz. Entonces, eso empezó a pesarme, porque de alguna manera me di cuenta de que estaba como perdiendo mi oficio, ni me estaba dedicando plenamente como trabajador al crecimiento personal
y que además en el trabajo que yo ya sabía hacer me estaba encontrando toda una situación que digamos que estaba como perdiendo mi oficio. Entonces eso me empezó a pesar. Y yo me di cuenta, aquí es donde empiezo con lo del concepto del yo me empecé a dar cuenta de que aquello me estaba, digamos, calentando, para que nos entendamos, ¿no? Entonces yo voy a utilizar como dos términos. Yo me llamo Juan y voy a llamar a mi ego, lo voy a llamar Juanito. Es como si yo me desdoblara, como he dicho antes, ¿no? Tengo un Juan y un Juanito. Juanito sería el ego y Juan sería digamos, el otro ego alterno o el observador del ego, que sería Juanito. Sé que esto es un poco complejo y parece casi un juego infantil, pero tiene más sentido del que parece. Entonces yo veo cómo Juanito se enfada y yo digo, ahí va Juanito que se está cabreando, ¿no? Entonces me salen todo de llagas por la boca y yo empiezo esa idea empieza a ser recurrente en mi cabeza. Entonces se da una circunstancia donde yo estoy hablando con un superior y le digo, bueno, ahora con todo esto de la pandemia, del virus y todo esto, pues hay una situación en la que el trabajo ha bajado, va a haber que enviar personas a casa, entonces me encuentro que llega el punto en el cual se me valora a mí como más candidato para enviarme a casa que a otro compañero que más o menos tiene las mismas cualidades, ¿no? Y somos más o menos equivalentes en cuanto al reconocimiento laboral. Y me doy cuenta de que se me está reconociendo, o sea, el reconocimiento que yo considero que se me está dando y el reconocimiento que yo creo o sea, el valor que yo creo que tengo respecto al valor que creo que se me está dando, me parece que está demasiado alejado. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el motivo de que realmente a mí se me esté valorando menos, ¿no? Y como digamos que llevo ya varios días recrudeciendo eso, yo voy viendo como Juanito se va subiendo todas las llagas de la boca, yo empiezo a notar tensión cervical, empiezo a notar que a lo mejor de madrugada me levanto a hacer pis al lavabo y a la vuelta se mete la idea en la cabeza, y yo estoy en una posición de decir, mira Juanito, déjame en paz porque yo ya sé dónde me vas a meter, porque ya me has metido toda mi vida, me has metido en esos perejerales y yo sé cuál es el resultado, yo sé dónde me llevas porque te conozco muy bien. Entonces es como que Juanito, como no le escucho, me empiezan a aparecer unos dolores en las rodillas, especialmente en la rodilla derecha y de manera bastante evidente en la rodilla izquierda. Desde una perspectiva de la biodescodificación, o sea, el sentido biológico que tiene un problema físico y la simbología que eso tiene, las rodillas tienen que ver simbólicamente con que se me ha tocado el orgullo, con que yo he tenido que doblar la rodilla cuando no quería. Entonces eso, digamos que simbólicamente la lectura que se hace es esa, y es la que yo hago realmente, porque para mí es muy evidente que yo estoy en una situación donde siento que se está tocando mi orgullo personal y aún así no quiero reconocer. Es como, Juanito, déjame en paz, vete con tus mierdas a otro sitio, perdón con lo de vete con tus cosas a otro sitio y déjame en paz porque sé dónde me vas a meter. El caso es que después de hablar con mi jefe y de tener una conversación con mis superiores, hay un giro en la situación. Y de alguna manera se me dice, bueno, pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, tú eres una persona perfectamente válida y evidentemente esto que está ocurriendo, pues sea por el motivo que sea, pues está descompensado, ¿no? Entonces, a partir de ahora que sepas que vamos a modificar esto y las cosas van a ser pues más como tocaría y como es de ley, ¿no? Como te pertenece. No de ley porque sea de ley legislativa, sino porque es de ley desde la perspectiva moral, ¿no? Y desde la perspectiva de mis jefes, que la verdad son mis dos jefes inmediatos, y no por peloteo, son dos personas que a mí me parecen perfectamente aptas para sus puestos, no solamente desde la perspectiva laboral, sino desde la perspectiva emocional, ¿no? Y ellos, pues, oye, no, tranquilo, no te preocupes, tienes razón en lo que estás diciendo, y a partir de ahora, pam. Vale, pues resulta que por la mañana, esto pasa un día tal, no me acuerdo qué día era de la semana, y yo me levanto por la mañana y lo primero que me dice Juanito es, ¿has visto mi medalla? ¿Has visto qué bien lo he hecho? Como yo he hablado, y ahora ves, se han dado todos cuenta de lo válido que yo soy, ¿no? Y aquí es donde realmente empleo la misma técnica. Le digo, Juanito, vete a freír monas, tío. Déjame en paz. Porque, o sea, vete con tus miedos a donde tengas que irte, déjame tranquilo. Yo no soy eso que tú crees. O sea, mi equilibrio interno no depende
de si a ti te valora fulano o mengano, tú sabes lo que vale. Si no te gusta cómo te valoran, pues te vas a otro sitio, te buscas otra manera. Y si no te lo saben valorar, quien te tienes que valorar eres tú, no los demás, evidentemente. Pero cuando me vienes con la medalla, exactamente es lo mismo, porque si yo le compro la medalla a Juanito, yo sé que esa medalla está envenenada. Esto es algo que dentro del mundo del crecimiento personal y especialmente de la parte más espiritual, hay un concepto que no sé si habrá algunas personas que conozcan, que es el Karma Yoga. Karma Yoga quiere decir actúa, pero no le pongas la voluntad al acto, no te apropies del fruto del acto. Simplemente tú no haces nada, sino tú eres un canal a través del cual ocurren las cosas. Entonces, Juanito quiere apoderarse, primero de la parte negativa de estos me están convirtiendo en alguien degradado, y luego me quiere vender que ahora tú eres bueno porque yo he conseguido tal cosa. Y tanto lo uno como lo otro, lo único que consiguen es sacarme de mi paz. Así que métete la medalla por donde te quepa y métete tu orgullo por donde te quepa, porque ni te compro lo uno ni te compro lo otro, porque las dos situaciones, las dos polaridades me llevan al mismo sitio. O como dice Krishna en el Bhagavad Gita, el hombre cegado por los pares de opuestos se queda en esa vuelta, nos quedamos en esa vuelta de lo bueno y de lo malo, y no nos damos cuenta de que la desidentificación del concepto del yo es dar un paso atrás y salir de lo positivo y de lo negativo, porque al final de lo negativo intentamos huir como de la peste y acabamos perdiendo la paz por el camino, y lo positivo, cuando lo tenemos, nos peleamos con intentar mantenerlo y con ello también perdemos la paz. Nos pasamos la vida huyendo de lo negativo, corriendo detrás de lo positivo o intentando poseer lo positivo para que no se nos vaya. Y son realmente tres maneras de perder la paz y el equilibrio interior.